Bienvenidos a su programa Visión Estratégica, como todos los domingos a las 9 de la noche. Y este primer segmento lo vamos a dedicar a hacer un breve repaso sobre algunas variables de primordial importancia en el ámbito petrolero. Queremos entender por qué, cuál es la importancia que tiene el hecho de que Venezuela sea la mayor reserva de petróleo del mundo y sobre todo lo que ha dicho esta publicación británica Petroleum Intelligence Weekly, de que PDVSA también es la empresa con más reservas de petróleo en el mundo. Es decir, Venezuela la mayor reserva, el país con más reservas de petróleo a nivel mundial, y PDVSA la empresa que tiene a su vez más reservas dentro del ámbito de las empresas petroleras que operan globalmente. Entonces, en ese sentido, tenemos una gráfica que es bien ilustrativa. Trata sobre una relación entre cuánto se descubre, cuánto petróleo convencional o tradicional, el petróleo, todo el petróleo extraído durante el siglo XX es el llamado petróleo convencional, que técnicamente es aquel que tiene más de 10 grados API, es decir, pesado, mediano, liviano y condensado, y aquel que se extrae a menos de 500 metros de profundidad en mar. Fue el petróleo que impulsó todo el desarrollo durante el siglo XX y ha tenido un peso básico, un peso primordial durante lo que va del siglo XXI. Pero este tipo de petróleo, o petróleo tradicional, comenzó a ser producido en 1859 en un pozo situado en Pensilvania, en los Estados Unidos. Y la tendencia fue a un incremento continuo de las reservas de petróleo conseguidas a nivel mundial, con unos hitos históricos que son de carácter fundamental. Por ejemplo, tenemos en los años 40 los descubrimientos del campo Burgan en Kuwait, en los años 50 el campo Yaguar en Arabia Saudita y en la década de los 60 el Mar del Norte entre el Reino Unido y Noruega. 3 hitos en cuanto a descubrimientos de petróleo convencional que rondan desde los 30.000 a los 40.000 millones de barriles por año hasta 60.000 millones de barriles por año. También tenemos, como dijimos anteriormente, que se produjo el primer barril de petróleo en 1859, pero ya en 1883 se produce el primer barril de petróleo en Venezuela en el pozo Eureka de la Petrólea del Táchira, marzo de 1883. Y esto es importante recordarlo porque el 31 de julio de este año se cumplen 100 años de la primera explotación de una transnacional del petróleo en Venezuela, el famoso pozo Sumaque 1, situado en Mene Grande, en la costa oriental del lago de Maracaibo, pozo que todavía está produciendo petróleo, entre 9 y 10 barriles diarios, 100 años de producción continua de petróleo, por eso es un hito histórico. Luego tenemos entonces que la tendencia ha sido al incremento de las reservas de petróleo descubiertas, muy por encima de lo consumido o producido, es decir, cada vez se tenía noticias de que quedaba más petróleo a nivel mundial, pero a partir del año 62 los descubrimientos comenzaron a caer y las líneas entre lo que se consume y lo que se descubre se pasó una por sobre la otra a partir del año 81, es decir, el consumo de petróleo sobrepasó los descubrimientos y comenzó el agotamiento de las reservas de petróleo a nivel mundial. Ese agotamiento se ha incrementado, es decir, a partir del año 81, con los años que van pasando, el consumo va superando cada vez de manera más contundente los descubrimientos de petróleo, a tal punto que, por ejemplo, en el año 2007 se consumieron 30.000 millones de barriles de petróleo convencional y solo se descubrieron 6.000 millones de barriles de petróleo convencional. Entonces, lo que tenemos es un planeta en el que las reservas de petróleo convencional se están agotando desde hace aproximadamente 33 años. 33 años de agotamiento del petróleo convencional. Ese tipo de petróleo convencional ha sido sustituido o va siendo sustituido paulatinamente por petróleo no convencional, como el de la faja petrolífera del Orinoco, el que se extrae a más de 500 metros de profundidad en mar, o el petróleo de esquisto en los Estados Unidos, para dar unos ejemplos. Este petróleo no convencional, exceptuando el de la faja del Orinoco, es mucho más costoso. Exceptuamos el de la faja, porque dadas las últimas tecnologías, se han reducido enormemente los costos de producción.
pero el petróleo que se está produciendo en Estados Unidos o el de aguas profundas requiere, sobre todo el de aguas profundas, una inversión gigantesca en exploración. Usted puede gastar en una semana más de 600 millones de dólares y no conseguir nada, mientras en la faja petrolífera del Orinoco todas las reservas están certificadas, hay una plena seguridad de la existencia de este petróleo. Entonces, eso es lo que nos permite entender la importancia estratégica de Venezuela. En un mundo en que las reservas de petróleo convencional o tradicional se están agotando desde 1981, Venezuela surge como el país con más reservas de petróleo a nivel mundial y PDVSA como la empresa con más reservas de petróleo, tendencia que tiende a aumentar, es decir, el petróleo recuperable que está bajo el subsuelo en la faja petrolífera del Orinoco, el porcentaje extraíble a medida que aumenta el precio del petróleo, producto de que se incorporan nuevas tecnologías, va a aumentar. Entonces, el peso de Venezuela a nivel estratégico, a nivel mundial, va creciendo a medida que pasan los años. Entonces, tenemos la disyuntiva de un planeta que está agotando sus reservas de petróleo y un país como Venezuela que va subiendo la cantidad de reservas que tiene, repetimos, porque a medida que sube el precio se incorporan nuevas tecnologías que no eran rentables y ya, por ejemplo, con tecnología propia, PDVSA está hablando que el factor de recobro o el porcentaje del petróleo extraíble en la faja de petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Frías, rondaría entre el 32 y el 35%, lo que le da una fortaleza gigantesca al país y ahora con la incorporación de tecnología desarrollada en Venezuela. En resumen, para este primer segmento, el papel de Venezuela como suministrador seguro y confiable de petróleo en base a las reservas de petróleo más grandes del mundo y en base a la empresa con más reservas de petróleo también a nivel mundial, va a seguir creciendo en el tiempo. Por lo tanto, el papel estratégico de Venezuela va en continuo aumento. Las reservas van a ir creciendo por la incorporación de nuevas tecnologías a medida que se agota el petróleo en otras partes del mundo. Entonces, evidentemente, el papel de Venezuela es primordial a nivel mundial y va a tener cada vez una mayor importancia. Repetimos, desde 1981 se están acabando las reservas de petróleo a nivel convencional, mientras las venezolanas van creciendo, sobre todo desde la certificación de reservas. Esto es una buena noticia para todos los venezolanos y seguimos en el próximo segmento con el diputado Wilfredo González tocando puntos estratégicos a nivel de la realidad económica y la realidad política venezolana. Continuamos con su programa Visión Estratégica con nuestro invitado para el día de hoy, el diputado Wilfredo González, quien fue presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, sí, y actualmente integrante de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y diputado por el estado Apure, sí. Específicamente San Fernando. San Fernando, por la circunscripción de San Fernando. Perfecto. Y hay un punto que queremos tu opinión, que creo que no se ha abordado todavía con profundidad. ¿Cómo incide el clima de inestabilidad política que se ha querido sembrar en ciertas partes de Venezuela en el desenvolvimiento económico? ¿Cómo todas estas acciones vandálicas en gran medida se traducen en un decaimiento de la actividad económica, Wilfredo? Obviamente que todo esto tiene su incidencia negativa, pues, en la economía del país. Y no es fortuito lo que aquí se planteó antes de este mecanismo de las guarimbas, antes de estos hechos de violencia que hoy día estamos viviendo en Venezuela, obviamente propiciado por la derecha venezolana. La guerra económica, lo que denominamos nosotros, la guerra económica, donde comenzaron a acaparar productos, a esconder los productos, a incrementar de manera desproporcionada y sin que eso respondiera, digamos, a un hecho económico
como tal, sino bueno, era parte de todas esas cosas. Entonces, no, eso no es gratuito ni fue fortuito de que todo esto comienza. ¿Ves? Aunque, bueno, la derecha venezolana desde el año 99, desde el 2 de febrero del 99 que asume el presidente Hugo Chávez Frías las riendas del país, asume pues el poder político en Venezuela y plantea, bueno, que lo venía planteando desde hace mucho tiempo, pero ya se convierte en, digamos, en gobierno, pues, la revolución bolivariana. Desde ese momento, bueno, y en la misma campaña electoral cuántas cosas nosotros no vimos. Pero lo cierto es, volviendo a la situación, digamos, del país, lo que estamos viviendo actualmente, es obvio que tiene repercusión, que tiene incidencia. Tú revisas algunos datos allí, cuando revisamos por lo menos el Producto Interno Bruto, el año pasado, yo revisaba el sector comercio, y tú ves que en el sector comercio, allí, que tiene un peso importante, debe estar por el orden del 7% en cuanto a la conformación de, cuando tú haces el análisis del Producto Interno Bruto, y allí no avanzamos mucho, ¿ves? Producto precisamente de lo que fue la guerra económica. Y ahora, dígame, con estos hechos de violencia, ¿qué ocurre? ¿Cuántos comercios no cierran? Analizándolo así en castellano macriollo, analizándolo de manera, digamos, que nuestro pueblo, pues, o sea, lo pueda digerir y que todos lo podamos ver sin digamos, ir con ese tecnicismo que a veces lo que hacemos es con sencillez, con ese tecnicismo que a veces lo que hacemos, digamos, es enredar y no terminamos diciendo las cosas, llamando las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué ocurre con estos hechos de violencia? ¿Cuántos comercios no cierran? ¿Cuántos camiones no han quemado? O sea, ¿cuánto transporte que lleva productos a los diferentes establecimientos comerciales? Locales de Mercal, ¿cuántos no han quemado? Locales de Pedeval que han quemado, que no le permiten a la gente acceder, pues, o sea, obtener los productos esos que nosotros hoy día se están expendiendo a través de estos establecimientos. Wilfredo, ellos mismos se castigan entonces, porque claro, es que yo digo que aquí no solamente castigan a los chavistas, que esto es un problema que castigan a todo el mundo, ¿ves? A lo mejor digamos los que lideran, o sea, los que están de alguna manera conduciendo esto, a lo mejor no se perjudica tanto porque muchos de ellos, digamos, ya habían preparado las condiciones para ellos en lo personal. Algunos no tienen, ya tienen casa fuera del país, tienen algunos negocios fuera del país, ¿ves? Si revisamos, y para no entrar en detalles en cuanto a quienes pudieran estar en esa situación, pero eso sabemos que algunos de ellos lo han hecho. Pero lo cierto es que todo esto genera una situación que afecta la economía venezolana. Entonces, hablando nada más del sector comercio. Además de eso, ¿qué ocurre con todos estos hechos? Universidades quemadas, bueno, establecimientos públicos quemados. Bueno, y el país va a tener que erogar un dinero, el país va a tener que sacar dinero para poder, digamos, garantizarle nuevamente a la gente esos establecimientos. ¿Cuántos serán las pérdidas? ¿Hay alguna evaluación? El presidente Maduro hablaba de 10 millones de dólares hace más o menos 2 semanas, pero se quedó corto. Yo creo que ya a estas alturas nosotros esos 10 millones de dólares, obviamente, 10 mil millones de dólares, quise decir, no 10 millones de dólares, 10 mil millones de dólares, pero debemos estar a estas alturas casi doblando esa cifra que en aquel momento asomó el presidente Maduro y que obviamente se van a cuantificar en algún momento, pues en lo que esto se detenga un poco, bueno, o se han ido cuantificando, pero por lo menos en algún momento vamos a presentar las cifras, digamos, que se correspondan con todo lo que ha ocurrido en Venezuela con estos hechos de violencia y con todos los deterioros que ha generado esta gente, que ha generado el fascismo hoy día en Venezuela. O sea que es equiparable con el paro petrolero. Con el paro estamos hablando de pérdidas de 20 mil millones de dólares. Sí, o sea que tiene una incidencia profunda en la actividad económica, las llamadas guarimbas. Claro, es que o sea, a lo mejor los métodos no son los mismos, pero en cuanto a las pérdidas para el país, se pudieran equiparar. O sea, lo que ocurrió en aquel entonces, lo que dejó de percibir el país con el paro petrolero y otras cosas pues, que ocurrieron en el país porque paralizaron el sector productivo, no solamente con el paro. ¿ves? Con el paro. Es la producción petrolera, evidentemente que el impacto es mucho mayor, pero la guarimba, por lo que tú me dices, que tiene toda la lógica, tiene un impacto profundo y que se va a ver en el tiempo realmente el daño que ha ocasionado. Claro, cuántas, y mira, cuando uno se pone a analizar
las incidencias y sobre todo las repercusiones a futuro que va a tener, mira, y discúlpame el término coloquial, es de espanto y brinco, porque mira que la cosa no es, no es sencillo, o sea, lo que ocurrió en Venezuela no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Cuando tú ves los destrozos que hoy día estamos viviendo nosotros como consecuencia, pues, de estas guarimbas de la derecha venezolana. Y además de eso, aguas abajo otras cosas, porque no solamente lo visible, sino que eso tiene otro tipo de repercusiones. Yo lo que decía, en la actividad comercial, ¿cuánto no incide esta situación? ¿Qué pasa en la zona del, de Caracas? ¿Cuántos comercios no cierran? Los mismos centros comerciales que han tenido que reducir su horario, porque, bueno, se activan siempre en horas de la tarde, las guarimbas. Entonces todo el mundo comienza a bajar su Santa María. Además de eso, genera otra situación. Bueno, porque en la medida que tú, digamos, que bajen los volúmenes de venta, que eso tiene incidencia también sobre los impuestos, ¿verdad? Los impuestos que percibe la República, los impuestos que pagamos todos los venezolanos. Por cierto que es parte, el presidente Nicolás Maduro ha hablado de una reestructuración a nivel del sistema impositivo. Me imagino que un nuevo sistema para pechar, para cobrar mayor impuesto a quien más ganancias tiene. Es decir, un sistema más equilibrado. Atendiendo a eso. Tenemos un modelo que no solamente tiene crecimiento económico, sino también desarrollo económico. Ahorita cuando regresemos, me gustaría que nos explicaras por qué Venezuela no solamente apunta al crecimiento, sino al desarrollo económico, y qué papel juegan las misiones en toda esta creación de demanda que tantos productos, tanto incremento en el consumo de alimentos ha traído a nivel nacional. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Wilfredo González. Visión Estratégica con el diputado Wilfredo González, quien fue presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y actualmente está en la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y además el diputado por San Fernando de Apure. Estábamos hablando de nuestro modelo de desarrollo. No solamente Venezuela apunta al crecimiento económico, como muchos países de América Latina, que tienen un incremento en su Producto Interno Bruto, pero el caso venezolano es atípico porque ese incremento se debe a un aumento en la demanda. Es decir, la población tiene mayor capacidad adquisitiva y esa mayor capacidad adquisitiva está muy relacionada con las misiones, que es una forma de redistribuir el ingreso. Entonces, ese aumento en la demanda impulsa el desarrollo económico. Entonces queríamos que nos dé esta opinión sobre crecimiento económico con desarrollo económico. ¿Cómo es el modelo venezolano y en qué nos diferencia de otros modelos de América Latina que tienen crecimiento económico, pero sin que permee a los sectores mayoritarios de la población? Sí. Yo creo que es interesante lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Es un modelo que los que estudian este tema, el tema económico, deben revisarlo. Digo que lo que ocurre aquí, y tú lo decías, no está ocurriendo en muchas partes, o sea, no es común, o sea, cuando digo no es común, no lo vemos en otros países, porque es un crecimiento que permea, que llega a la sociedad venezolana. Porque uno antes decía, bueno, está bien, crecimiento económico, pero ¿con qué se come eso? ¿Ves? El ciudadano común no lograba, eso no llegaba al ciudadano común, eso no llegaba a la población venezolana. Aquí tuvimos crecimientos económicos importantes en la Cuarta República. Ahora, eso se tradujo en reducción de los niveles de pobreza. O sea, eso bajó los niveles de pobreza extrema y la pobreza como tal. Eso redujo los niveles de desigualdad en Venezuela.
eso le garantizó a la población empleo, eso no le garantizó. Si tú revisas el crecimiento económico, por lo menos del modelo del segundo gobierno de Pérez, para hablar de uno más reciente que a lo mejor muchos venezolanos lo conocimos, yo no conocía el primero, pero el segundo por lo menos tenía conciencia ya, si había nacido en el primero, pero tengo más conciencia. Del 89 para acá. Del 89 para acá. ¿Ves? Entonces, y así como si nos vamos al crecimiento económico en otros países, este país que asumió una diputada nuestra, bueno, ex diputada, y le dio un cargo de embajadora ante la OEA. Bueno, uno de los países que ellos siempre andan hablando de que tienen uno de los mejores crecimientos económicos, uno de los más altos de Latinoamérica, pero revisemos qué está pasando con la población de ese país. Claro, ellos tienen un crecimiento del sector financiero, pero que no permea, no llega a los sectores mayoritarios. Que no lleguen a los sectores mayoritarios, creo que allí está el asunto. Entonces, no tiene sentido, o tendría sentido para un país como Estado, a lo mejor para un gobierno, ¿ves? Pero es que aquí no se trata, es de que el gobierno utilice, o sea, que eso beneficie al gobierno, o sea, se trata de que eso beneficie a la población venezolana, y el presidente Chávez se empeñó en que eso fuese así, desde el primer momento, desde que asumió un crecimiento económico con inclusión social, un crecimiento económico que la gente lo sintiera, que eso llegara a la gente. Yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos nosotros hoy día con respecto a otros países en el mundo. Wilfredo, ¿se nos permitiría explicar por qué las llamadas guarimbas no llegan a los sectores populares? Claro, y lo otro, bueno, ¿por qué no llegan? Y una razón es esa. Es extraño lo que ocurre en Venezuela, es atípico, es atípico. Es una situación, yo creo que digna de revisar también, de estudiar, porque aquí protestan los ricos, o digamos los que tienen más, porque es que no es que ellos hoy día dejaron de obtener ingresos, ellos siguen, e incluso hasta mejoraron ellos también sus ingresos, ¿ves? Pero protestan son los que tienen los mejores ingresos en este país. Algunos los han llamado los ricos. Yo no estoy de acuerdo exactamente con la terminología, bueno, pero los que más tienen son los que protestan. Eso es extraño que hoy día. ¿Por qué los pobres no están protestando? Porque precisamente el crecimiento económico de Venezuela ha llegado a esa población, ha llegado a los sectores populares de nuestro país. Por eso que tenemos a los sectores populares tranquilos en sus comunidades, más bien defendiendo. O sea, no solamente están allí, no es que no me importe la cosa, todo lo contrario, pendiente de lo que está pasando en Venezuela, porque esas luchas que se dieron en el pasado, hoy día, ellos están viendo que se están materializando. ¿Cuántas conquistas? ¿Y tú crees que el pueblo venezolano, y aprovecho allí y lo digo, tú crees que el pueblo venezolano se va a dejar quitar esas conquistas que hoy día tiene, que junto con el gobierno revolucionario las ha logrado? ¿Cuánto nosotros no hicimos en el pasado? ¿Cuántas protestas no hubo en este país? ¿Cuántas, cuántos muertos no hubo en este país precisamente para que hoy día lográramos nosotros esas reivindicaciones que tiene el pueblo venezolano? Entonces, ese es el desarrollo económico, un desarrollo social, pues, desarrollo social. Entonces no tiene sentido el crecimiento económico sin desarrollo social, sin desarrollo económico, sin que ese PIB. Nosotros estuvimos, yo recuerdo, en una oportunidad 14 trimestres de manera consecutiva creciendo. Pero bueno, esos 14 trimestres también se tradujeron en eso, se llegaron al pueblo venezolano. Reducción de pobreza, reducción de desigualdad social. Desigualdad social, el desempleo, ¿qué otra variable allí importante, o sea, todas las variables. Pero tenemos un problema, la inflación, ¿cómo ves tú? Inflación, mira, la inflación venezolana, además que es una inflación estructural. Claro. Sí, una inflación estructural. Tiene que ver con el modelo tiene que ver, rentístico importador, ¿no? Importador, exactamente. Y que bueno, eso no es culpa del gobierno revolucionario, claro. La heredamos. Y cuando hablamos estructural, no es sencillo, o sea, reducir, y creo que es una tarea pendiente, pero lo importante es que tenemos la voluntad política. Existe la voluntad política para resolver el tema de la inflación. Y una inflación también y el presidente Chávez, el presidente Maduro, de manera creo que oportuna y sobre todo creo que lo ha señalado, me parece que es muy pertinente que lo plantee de esa manera, inducida. Y cuando decimos inducida, porque responde también una inflación que de alguna manera ha tenido incidencia la especulación.
la especulación, ese incremento de los precios de manera... El dólar paralelo. El dólar paralelo, un dólar paralelo que llegó en algún momento a estar cerca de los 100 bolívares, que no tenía sentido. Incluso en una oportunidad me llamó tanto la atención lo del dólar paralelo que comencé a revisar. Pero ¿cómo surge ese dólar? O sea, me explico, ¿quién le pone valor a ese dólar paralelo? Incluso me dicen que en Cúcuta, por allí, en Cúcuta, dos muchachos que se le ocurrieron por allá, que eso no responde a criterios económicos, claro, sino que a alguien se le ocurre, tienen una manera de ellos medir eso, que no son criterios económicos, bueno, que conocemos hoy día y que se estudian en las academias, sino que, bueno, fijan eso con otros criterios. Lo cierto es que todo eso también tiene su incidencia en los índices inflacionarios. Entonces, creo que el gobierno apunta en el sentido correcto cuando, bueno, estamos combatiendo, cuando surge el SICA-2, bueno, vamos a batir ese dólar guarimbero, como lo ha llamado el presidente Maduro. Tal vez no es la única medida que va a surgir del gobierno nacional, pero por lo menos es una. Ya tenemos una y hasta ahora ha sido efectiva y exitosa. Y va a seguir siendo exitosa. Al regreso, nos gustaría tu opinión sobre cuáles son las medidas que se deben tomar para impulsar un genuino desarrollo industrial que rompa con el modelo que nos implantaron desde el exterior de ser un país importador, en que los ingresos por venta de petróleo, los dólares que nos entran, terminan de nuevo en el exterior y alimentamos aparatos industriales que no están ligados directamente con nuestro país. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Wilfredo González. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Wilfredo González, analizando la propuesta que trae la Revolución Bolivariana de cambiar el modelo rentístico petrolero que se implantó en Venezuela desde principios, se pudiera decir, del siglo XX, en que nos convirtieron en un país importador, anularon nuestra capacidad productiva. Hay un hecho bien interesante. Por ejemplo, Venezuela tuvo una compañía petrolera, la Petróleo del Táchira, que duró hasta 1934. ¿Y por qué desaparece? Bueno, porque no le renovaron la concesión. Es decir, toda actividad industrial fue castigada en Venezuela y se nos encaminó a ser un país importador. Entonces, cuando tenemos crecimiento económico y desarrollo económico, aumenta el nivel de importaciones porque hay mayor capacidad adquisitiva y eso estrangula la economía por las necesidades de dólares para las importaciones. ¿Cómo romper ese modelo, Wilfredo? Obviamente que tenemos que superar el rentismo. O sea, nosotros estamos obligados a eso. Yo creo que no tenemos alternativa, como dijo Bolívar en una oportunidad. Estamos obligados a romper con ese modelo rentista y lo importante es que existe la voluntad. El planteamiento está allí, lo asumió el presidente Chávez. Obviamente no es sencillo romper no solamente con una cultura, sino romper también, o sea, cómo tú combatir tantos intereses, no solamente en el país, sino hasta fuera del país, pues, que eso sea así. Y el presidente Nicolás Maduro lo ha asumido. Ahora revisábamos un Twitter del ministro Rafael Ramírez, donde él hacía énfasis también de superar el rentismo petrolero. Es decir, la manera de nosotros superar esto, yo creo, y no es que estamos descubriendo el agua tibia, pero lo importante es hacerlo, que es la producción nacional, incentivar la producción nacional. Nosotros estamos obligados a eso. Y creo que a propósito, si lo buscamos lo bueno o lo malo, digo lo bueno o lo malo son las guarimbas en este momento, pero digo yo lo bueno en la conferencia de paz es que se le ha dado mucha importancia al tema económico. Incluso hay una mesa, ¿ves? Y allí se está tratando ese tema con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Hay participación tanto del gobierno como de la oposición. Como de la oposición, del sector privado venezolano también. Nosotros no somos enemigos del sector privado. Se pudiera hablar que hay gobierno, oposición
y sector Y privado, porque gobierno, oposición y sector privado estamos, Ok. y nosotros no sufrimos de complejo que vengan, y el presidente Maduro le ha dicho, mire, las puertas de Miraflores están abiertas para la oposición, no para discutir nada más el tema político, para discutir el tema económico, incluso en las mesas de diálogo en este momento el tema económico estamos obligados, está allí en la mesa porque, bueno, eso le debe preocupar, más que le debe preocupar, yo creo que es del interés de todos los venezolanos, oposición, gobierno y el sector privado. A mí eso de privado a veces digo yo, bueno, de todas formas yo también... porque hay un caso que es emblemático, y te lo comento, Wilfredo. A mí me tocó estar en Irán en diciembre y el sector privado iraní montó unas plantas de última tecnología donde hacen desde el principio, y gracias a la ingeniería inversa, tecnología que trajeron en un momento de Europa y de Estados Unidos, hacen turbinas de generación eléctrica, que es uno de los sistemas más complejos en cuanto a avance tecnológico. Son las mismas turbinas para aviones. Entonces van mucho más allá del ensamblaje, sino que tienen la industria, aparte de sus propias materias primas. Así tú lo bloquees, hay un desarrollo, y eso nos enseña que un país petrolero no está condenado a ser un país importador, sino puede convertirse con la inversión del Estado y con un sector privado nacionalista en una potencia de orden económico. Claro, yo creo que lo importante es nosotros, todos esos ingresos que nos genera la actividad petrolera, que eso se convierta también en desarrollo nacional y no que se convierta eso en, digamos, en nosotros agarrar esas divisas para comprar fuera del país. Nosotros tenemos que generar otras fuentes de ingreso de divisa al país. Nosotros no podemos seguir viviendo de las divisas que nos genera la actividad petrolera. Yo creo que ningún país va a tiene capacidad para soportar eso. Entonces, en este momento, creo que lo que se está planteando es interesante, pero además de eso es un planteamiento viejo. Lo que pasa es que, bueno, lo estamos llevando también. La sustitución de importaciones de los años 70. De los años 70. Pero nos condenaron a ser importadores de productos semielaborados. Bueno, por eso es que hay que ir más allá del ensamblaje, claro, a la transformación de la propia materia prima. Es que no es el ensamblaje, porque yo creo que tampoco eso resuelve el problema. Claro. Yo no creo que es el ensamblaje. Más allá. Ir más allá, ¿ves? O sea, alguien dijo en una oportunidad había que sembrar el petróleo. Bueno, vamos a sembrar ese petróleo, pero sembrar el petróleo no significa, sino que ese ingreso que te genera, esa actividad, tú la conviertas, que vaya al campo agrícola. Mira, ningún país en el mundo. Tú eres ingeniero agrícola. Sí, yo soy ingeniero agrícola, ningún país, y yo me fui a la universidad enamorado de esa carrera, pensando en regresar algún día, bueno, regresar a mi estado a desarrollar el campo apureño. Y bueno, lo he hecho porque me ha tocado pasar por algunas instituciones del sector agrícola. Yo trabajé en el ICAC, estuve en el ICAC, en el antiguo ICAC, fui presidente de un instituto de crédito regional, estuve en el INTI, fui el primer director del INTI en el estado Apure. O sea, he tenido la experiencia, por lo menos, de aportar al por lo menos en mi estado. Esas hectáreas que el INTI ha repartido entre sus legítimos dueños, pues la población campesina, pero se han vuelto productivas o muchas no han cuajado. ¿Cuál sería? Sí se están, que es otra cosa que llama mucho la atención. Incluso hay unas cifras que manejamos nosotros, que manejamos como gobierno, que de 700.000 hectáreas que se estaban cultivando en el año 98, nosotros hemos pasado a 3 millones de hectáreas en este momento que se están cultivando, y parte de esas 3 millones de hectáreas precisamente es de esta nueva política en materia agraria, y sobre todo esta distribución y la incorporación de campesinos, digamos, a la producción, porque es que el campesino antes ¿qué era el campesino? Un trabajador de otra persona. O sea, el campesino venezolano, y sobre todo en nuestro estado, que era lo que llamamos nosotros allá peón de hato. O sea, lo que hacían era trabajar en los hatos, trabajar en aquellos, eran fundacioneros en los hatos, pero no se dedicaban a trabajar para ellos, para su familia, para obtener un ingreso para su familia, a desarrollar el campo como tal. Eso se había perdido y eso se ha venido recuperando. Obviamente la tarea no es sencilla. ¿Qué está produciendo Apure? Obviamente que ganado, nosotros estamos ganaderos, pero además producimos maíz, producimos leguminosas, frijol, caraota, a lo mejor no en grandes cantidades, pero sí hay una producción importante. Por lo menos si nos tocara abastecer la demanda del Estado, la pudiéramos cubrir. Pero lo importante es que un Estado que tiene una posibilidad agrícola, que creo que todavía hace falta desarrollarlo, o digamos aprovechar toda esa potencialidad
Pero bueno, lo importante es que estamos haciendo el trabajo para que eso ocurra. Pero como te decía, entonces, yo creo ningún estado, ningún país en el mundo, revisemos las experiencias de los países que hoy día llaman desarrollados. ¿Cómo se han desarrollado esos países? Desarrollando el campo, desarrollando, todo ha pasado por la producción agrícola. Revisemos la experiencia de Estados Unidos, los mismos alemanes, ¿ves? Y yo te digo, hoy nosotros tenemos una ventaja con respecto a muchos países que somos un país del trópico. Sí. ¿Cuánto no pudiéramos nosotros aprovechar esa situación de nuestro país? Ser un país del trópico que puede producir los 12 meses del año, que tenemos agua, que tenemos tierra, que tenemos todo. Al regreso, Wilfredo, me gustaría que nos explicara cuáles son esas propuestas de carácter innovador que lleva el gobierno bolivariano y también, si es posible, saber qué ha propuesto el sector privado, cuál es la visión que ellos tienen, qué es lo que ellos piden para invertir en el país. Ya continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Wilfredo González, nuestro invitado el día de hoy. Continuamos con su programa Visión Estratégica en este último segmento con el diputado Wilfredo González, quien participa en las mesas de diálogo entre gobierno, oposición y sector privado, y le preguntamos por las propuestas que hace el gobierno bolivariano, pero también qué es lo que quiere el sector privado, qué demanda, cómo ellos ven la ley de precios justos, por ejemplo, que a nuestro modo de ver debería impulsar hasta la propia producción, porque la ganancia estaría determinada, la ganancia total, por la cantidad de unidades transadas, vendidas. Debería ser un incentivador de la actividad económica. ¿Cómo lo ves tú, Wilfredo? Bueno, no participo directamente en las mesas porque no me siento allí, pero desde afuera hay una participación nuestra, okay. Pues impulsamos cosas. Tú estás en el PSUV también. Sí, claro, yo soy directivo del PSUV, okay. ¿Ves? Y aportamos y preparamos documentos y presentamos para el debate pues, que se están dando en estas mesas. Ahora, ellos reclaman las divisas, o sea, dólares. Bueno, está bien, se han creado mecanismos, se han escuchado los planteamientos de ellos. O sea, ¿ves? Disculpa que te interrumpa, no son productores sino importadores, mayoritariamente. Bueno, es una pregunta para... Sí, algunos de ellos son, eso hay que decirlo, con mayoritariamente. Mayoritariamente son importadores. Son importadores. Tal vez algunos quieren traer materia prima, a lo mejor no son importadores de materias primas, pero creo que no hay una mayoría allí de importadores de materia prima. Por lo mejor algunos quieren traer trigo, qué sé yo, y otros productos que se requieren para ellos, para elaborar sus productos aquí en el país. Pero lo otro, allí que ellos, por cierto, lo de la ley de precios justos, a pesar de que la han tiroteado, pero algunos de ellos, de alguna manera, la están, ya que firmaron, o sea, una vez que firmaron, de alguna manera, digamos, la están asumiendo y sobre todo han entendido que eso no le hace daño, como tú lo decías, todo lo contrario. Es una ley más bien que los protege a ellos, porque esto no es solamente para el consumidor, no tiene una visión para proteger solamente al consumidor, tiene una visión holística, una visión para proteger a todos los que participan, digamos, en lo que tiene que ver con la actividad comercial, desde el que produce el producto hasta el que toda la cadena de comercialización. Toda la cadena de comercialización, lo pudiéramos decir de manera clara y sin temor a cometer un error en ese sentido. Entonces, por lo menos eso lo han aceptado hoy día, lo de la ley de precios justos. Además de eso, mira, todos los planteamientos que han hecho, porque nos llevaríamos mucho tiempo por un 50 y pico planteamientos que surgieron en ese debate, creo que fueron 56. De los 56, prácticamente estamos de acuerdo en 52. O sea, imagínate si tú evalúas, o sea, si llevamos eso a niveles porcentuales, estamos hablando, bueno, muy cerca del 100%. O sea, claro, estamos de acuerdo en casi todas las cosas. ¿En qué no estamos de acuerdo, Wilfredo? Bueno, en muy pocas. Algunas, lo que pasa es que le corresponde al Ejecutivo Nacional, en todo caso, y al Presidente de la República anunciarlas. Pero entonces más de un 95% estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Ves? Yo creo que aquí el tema no es que no estemos de acuerdo con algunos planteamientos de la oposición. Yo lo que creo aquí es que no
no hay sinceridad, no ha habido la sinceridad de parte de ellos. Muchos de ellos también han sido guarimberos y muchos de ellos, de estos que andaban planteando cosas, también a lo mejor motorizaron todo esto que está ocurriendo. No digamos muchos de ellos, algunos de ellos, porque yo creo que un empresario serio no está de acuerdo con lo que está pasando. Se perjudica ¿ves? el mismo. Se perjudica el mismo, porque esto sería como un autogol. Claro. ¿Ves? Sería como un autogol. Pero lo cierto es que nosotros no tenemos problema, digamos, allí no hay problema para ponernos de acuerdo. Creo que nos estamos poniendo de acuerdo. Creo que hay avance importante. Si a mí me toca evaluar en este momento lo que ha ocurrido en la conferencia de paz, yo digo que la mesa económica ha sido una de las más exitosas. Es la mesa, digamos, donde hay mayores avances y donde, digamos, y esos avances obviamente se debe a que nos hemos puesto de acuerdo en la mayor parte de las cosas que se han planteado sobre esa mesa. Y estamos muy optimistas con lo que se está planteando, o sea, con lo que, digamos, con las conclusiones de esa mesa de trabajo, que hay algunos avances. De repente, digo que en los próximos días debe estar anunciando a quien le corresponde, el vocero. En este caso, pudiera ser, digo yo, el presidente de la República. Claro. ¿Esa mesa económica va a tener continuidad en el tiempo? Claro, es que la idea es convertir eso en una mesa permanente, ¿ves? Que no sea parte de una coyuntura, sino que se dé esa discusión permanente, que intercambiemos opiniones en cuanto al tema económico y sobre todo a ese sector, al sector productivo nacional, porque eso es lo que sí le hemos dicho nosotros, ¿ves? Y eso, ahí estamos haciendo el énfasis. Nosotros estamos planteando producción. Nuestro, digamos, tema central en esas mesas económicas es la producción nacional, incentivar la producción nacional, ir hacia la producción nacional. Eso es lo que de alguna manera nos va a permitir resolver parte de las cosas que estamos viviendo hoy día en Venezuela y que no ha sido porque no ha existido la voluntad de parte del gobierno nacional, sino que mucha gente no ha tenido, o sea, en el pasado aquí no se ha tenido el interés, no se tuvo el interés, ¿ves? Porque algunos estaban pensando a lo mejor en aquel entonces que iba a caer Chávez, hoy día que iba a caer Maduro, pero que se olviden de eso. No cayó Chávez y Maduro no va a caer. Claro, y no porque sea Maduro, pues hay un pueblo allí, hay un pueblo respaldando a Maduro. Somos un pueblo respaldando a Maduro. La mayoría de los venezolanos respaldamos a Maduro, al presidente Maduro. Así que yo creo que ellos han entendido eso y bueno, vemos disposición, eso es importante, eso hay que decirlo. Vemos disposición en ello, digo, hablo en el sector empresarial nacional, de mantener esos niveles de discusión, pues, ese intercambio de opinión, ese intercambio allí permanente, ese diálogo permanente, ¿ves? Para atender lo económico. Como tú decías, aquí no se perjudica el gobierno. ¿Ves? Aquí si lo económico no funciona, nos perjudicamos todo. Wilfredo, en esta parte final ya del programa, si pudieras enviarle un mensaje al sector empresarial, a aquellos que deben participar en estas mesas y compartir los resultados que de ahí salgan para bien de todos, ¿qué mensaje les pudiéramos enviar acá de parte de tú como representante tanto del PSUV como de la Asamblea Nacional? Mantener la conducta que han asumido en estos últimos días, ¿ves? Del diálogo, del entendimiento, es necesario. Sin eso, yo creo que no es posible nosotros lograr los objetivos, no solamente el objetivo del gobierno, los objetivos de nuestra patria. Creo que por ahí pasa todo, el entendimiento y el diálogo. Mantener esa conducta que percibimos nosotros que se está dando en este momento y que con el diálogo que se está dando en este momento con los sectores políticos, eso ayuda porque de alguna manera va a ser un soporte para que estas cosas funcionen, lo que nos estamos planteando en las mesas económicas. Y que hay una propuesta del gobierno bolivariano que es cambiar el esquema actual de dependencia de las importaciones, que ya es básico, es necesario. Eso es básico y eso debe ser, nosotros eso no lo vamos, ahí sí es verdad que no va a transigir el gobierno. Ese es el planteamiento que llevamos, bueno, ellos lo han acogido también, gracias a Dios. Sí. Bueno, Wilfredo, te quiero darte las gracias por haber asistido al programa. Aquí eres siempre bienvenido, bien interesante toda la información que nos has traído. Y bueno, los invitamos para un nuevo programa de Visión Estratégica todos los domingos a las 9 de la noche. Su programa.